Buen día, continuamos con el estudio de los Evangelios. Este es el tema 97, la parábola del siervo incompasivo. Anteriormente estuvimos comentando sobre los pasajes que hablan sobre cómo se debe perdonar al hermano, y ahora seguimos la misma línea con esta parábola, la cual popularmente se suele confundir con la parábola de los dos deudores, pero hay diferencias entre ellas. Esta es la parábola del siervo incompasivo y está aquí en Mateo capítulo 18, versículos de 23 a 24, que dicen lo siguiente: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esta parábola en particular, este mensaje, vamos a ver que tiene bastante claridad. Primero empieza con este contexto de que el reino de los cielos es semejante a esto. Es una introducción que se da en diferentes parábolas, y aquí también. Quiero un contexto bastante claro: un rey que va a hacer cuentas con sus siervos, un rey que va a revisar cuál es la situación de sus siervos, cómo están ellos colaborando con él, cómo están ellos ayudando, o si están fallando en algo. Y aquí dice: y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Aquí destacable es quizás la cifra que vamos a ver después, porque es importante, pero estamos por ahora 10,000 talentos. Entonces, tenemos para estos primeros pasajes un rey que quiere hacer cuentas con sus siervos, y uno de ellos le debe 10,000 talentos. Vamos a continuar. Iniciamos los pasajes de 25 al 26. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. En un principio revisé estos pasajes en otras traducciones, porque no entendía bien la primera sección, que básicamente lo que dice, por ejemplo, en la traducción en lenguaje actual, lo que significa es que lo iban a vender como esclavo junto con su esposa, e hijos también los venderían, y venderían todo lo que tenía. O sea, se iba a quedar sin nada, incluso sin familia, incluso sin libertad, incluso sin bienes, para que pagara la deuda. Pero entonces él rogó por ayuda, por paciencia, por misericordia. Y estos pasajes igualmente son bastante claros. Él y tenía una deuda grande, iba a tener que pagar todo lo que debía. Estaba rogando por paciencia al Señor, al Rey. Vamos a ver qué continúa diciendo los pasajes del 27 al 28. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Así que vemos que el señor de aquel siervo, el rey,
tuvo misericordia de él. No hizo como debía de hacer, conforme a la justicia. No lo obligó a pagar, no le quitó su libertad, no le quitó nada. Le tuvo misericordia, le esperó, incluso le perdonó la deuda. Incluso no esperaba ya que le tuviera que pagar nada. Pero vemos que cuando salió este siervo que le fue perdonado, encontró a uno de sus consiervos, lo que significa uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios. La deuda que tenía él era de 10.000 denarios y a él le debían solamente 100 denarios. Aquí dice la palabra que tomó al que le debía y le ahogaba, o sea, con agresividad, diciéndole que le pagara todo lo que le debía. Aquí vemos que él incluso es agresivo, incluso amenaza, y que eso es algo que no hicieron con él, que el Señor no hizo con él. Solamente habló con él y le dio la advertencia, pero no llegó con esta actitud más agresiva, más atemorizante. Aquí vemos cómo es el corazón de este hombre a quien le fue perdonada la deuda. Y en los versículos del 29 al 30 dice: entonces su compañero, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es interesante notar el detalle de que justamente esta es la misma, exactamente la misma petición que hizo este hombre al que le fue perdonado, y ahora no quiere perdonar. Hizo la misma petición. Él escuchó lo mismo que él había dicho, pero que dice la palabra que él no quiso, que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Le echó en la cárcel como él había sido advertido y le perdonaron, pero él no quiso perdonar. Él lo dejó en la cárcel, lo fue a dejar en la cárcel, no tuvo misericordia. Y es interesante, bueno, hay un detalle que no se especifica con este hombre, el que el deudor perdonado no quiso ayudar, y es que no nos dice sobre su familia, sobre sus bienes, no nos especifica, pero quizás como la deuda era más pequeña, este segundo deudor no tenía que pagar tantísimo, solamente tendría que ir él a la cárcel, pero es que es una deuda más pequeña. Pero aún así, este hombre no tuvo misericordia, no tuvo compasión y le echó a la cárcel. Vamos a continuar con los versículos del 31 al 32, donde dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Vamos a ver, porque este pasaje, el 32, está muy ligado al 33. Pero bueno, para empezar, sus compañeros de ellos, vieron lo que pasaba, se sintieron tristes y fueron y hablaron al señor de este siervo que no quiso perdonar. Entonces fue llamado a este hombre. Dijeron: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda por la que me rogaste. Entonces aquí el Señor le dice esta frase, que es importante, que está en el versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Entonces, aquí en estos versículos dice que lo llevaron a la cárcel y que lo iban a torturar en el altar de los verdugos hasta que
pague todo lo que debía, porque él no tuvo misericordia, él no hizo lo mismo, que no hizo el mismo favor, no tuvo la misma misericordia que le tuvieron a él. Y es que no tenía que ser la misma misericordia, porque a él le tuvieron más misericordia, mucha más misericordia de la que él tenía que tener ahora, de la que él tenía que mostrar, pero no la quiso mostrar. Entonces se molestó con él su Señor. Y aquí viene el cierre, que es bastante claro. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Es el versículo 35. Así que, ¿de qué se trata esta parábola, este mensaje? ¿De qué se trata? De nuevo, perdonar, sigue la misma línea, pero nos da un ejemplo muy valioso y muy claro, muy claro este ejemplo de este hombre que debía, que fue perdonado y luego no quiso perdonar. Nosotros podemos entender que gracias al gran sacrificio, al único y suficiente sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz, tenemos esa buena noticia, esa esperanza de que si confiamos en Él, si confiamos en Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador y reconocemos nuestros pecados, el Padre nos perdona de nuestra maldad y nos ayuda y nos acompaña y nos guía por medio de su Espíritu Santo. Y el Señor en verdad nosotros nos perdona una deuda grandísima, grandísima, una deuda de vivir ofendiéndolo a Él, de vivir apartado de Él, incluso ya sabiendo, incluso ya habiendo conocido de su bondad, de su misericordia, de su obra en la cruz, inmediatamente no somos santificados de una manera real, es un proceso de santificación. Entonces, hasta cuando ya creemos en Él y tenemos conocimiento de Él, incluso así fallamos muchas veces y necesitamos de la misericordia del Señor todo el tiempo, porque realmente le debemos mucho al Señor. ¿Qué no le debemos a Él? Le debemos todo se lo debemos. Y si Él solamente fuera justo, si Él nos demandara a nosotros lo que le debemos, hermanos, es imposible pagarlo. Pero el Señor tiene mucha misericordia con nosotros. Todos los días nos tiene misericordia. Y podemos venir a Él a rogarle por perdón cuando fallamos. Podemos rogarle a Él por perdón cuando no damos la talla en lo que Él nos pide, lo que Él quiere que hagamos. Y el Señor nos tiene misericordia. Una misericordia que nosotros incluso no entendemos, no imaginamos lo grande, la magnitud de esa misericordia de Dios, pero Él la tiene, pero Él es así de grande, de maravilloso. Pero nosotros no sabemos mostrar ese nivel de misericordia, nos es muy difícil, y es lo que nos dice este mensaje. A veces a nosotros nos ofenden, nos deben, nos faltan, de alguna forma mucho más pequeña. Siempre pensemos cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace daño, que es mucho mayor el daño de la ofensa, la gravedad de lo que nosotros hacemos en contra del Señor, porque Él sí es bueno completamente, Él sí es justo completamente, en Él no hay maldad, en nosotros puede haber maldad, en nosotros puede haber errores, incluso a veces nos enojamos cuando tenemos responsabilidad de algún conflicto, cuando no queremos asumir la responsabilidad y le echamos toda la culpa al otro. Pero hermanos, es impresionante si lo ponemos en perspectiva, si lo ponemos en una balanza, cuánto pesa nuestra maldad, la deuda que tenemos con Dios por haberlo ofendido tanto, por fallarle tanto, por no reconocerlo a Él. Y ponemos de otro lado cualquier ofensa que
hayan hecho contra nosotros, cualquier maldad que hayan hecho contra nosotros, y es completamente incomparable. Esa balanza se rompe, esa balanza no es nada justa, hay muchísima diferencia. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a perdonar con la ayuda del Señor, aprender a perdonar porque no tenemos que tener presente nuestro orgullo. Si ponemos de primero nuestro orgullo y nuestro valor y sentirnos ofendidos porque nosotros nos creemos buenos, entonces claro que nos va a costar perdonar. Pero si ponemos las cosas en orden y entendemos que somos nosotros también pecadores, somos nosotros también ofensores y que recibimos esa misericordia tan grande de Dios, entonces podemos perdonar, podemos saber que el Señor nos perdona a nosotros y por qué nosotros no vamos a perdonar. No somos nosotros más grandes que el Señor en ningún momento y nunca. Entonces por eso tenemos que perdonar. Entonces este mensaje es muy claro. Y es quizás uno de esos mensajes que es muy claro de entender, de interpretar, pero seguramente no es tan fácil de seguir, de cumplir, de tener presente en nuestro día a día. Pero bueno, la palabra nos lo recuerda y nos lo presenta. Tenemos que rogar al Señor para poder cumplir con esto. Así que bueno, cada 15 días, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y nuevo contenido cristiano que ya pronto vendrá. Estoy rogando al Señor para diferentes situaciones que se ordenen y poder comenzar con este nuevo proceso de manera más completa. Pero bueno, suscríbete, a tu like, comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.